Bastante volátiles han estado los mercados internacionales estas últimas semanas y, por qué no decirlo, también en estos 4 primeros meses del año. Tensiones en Europa, contrapesos desde el mercado estadounidense y una situación entre tensa y calmada de nuestro mercado local nos hacen nuevamente querer ver lo que está sucediendo a nivel de las economías y, por supuesto, los mercados. Para eso tenemos nuevamente en entrevista aquí en DFTV al gerente de estudios de Tanner, Claudio González, para revisar lo que está sucediendo en este tema. Claudio, muchas gracias por estar nuevamente aquí en DFTV. Gracias a ustedes por la entrevista, Nicolás. Bueno, vamos con lo que ha sido, lo hemos repetido varias veces en las entrevistas, pero yo creo que sigue siendo un tema protagónico en los mercados, la situación de Europa. ¿Cómo ves tú actualmente lo que sucede en el viejo continente con sus tensiones, sus medidas, sus anuncios? ¿Qué está pasando? La situación europea definitivamente se ha complicado respecto a lo que veíamos hace probablemente 2 meses atrás, en donde se había destensionado fuertemente, ¿verdad?, la situación de iliquidez que había en las instituciones financieras. Eso, si bien todavía existe y todavía está la disminución de tensión respecto de la posible insolvencia de una institución, sin embargo, la economía real está sufriendo y está sufriendo cada vez más, y la política asociada, ¿verdad?, al descalabro de las economías en términos de producción, de actividad, está también haciendo mella. Vimos cambio político en Francia recién, vimos también cambio político en Grecia, y eso va a ir generando eventualmente más tensión social que puede también complicar el panorama. Por supuesto, este tema de la política, que está jugando un papel bastante importante, se debe a las proyecciones que hace el mercado de las medidas que se deberían llevar a cabo. Me imagino que también ahí las alianzas y los nexos entre los distintos países, por qué no decirlo Alemania, juegan un papel bastante relevante. Sí. Las medidas hasta el momento que ha tomado Alemania, y fundamentalmente diría Alemania, pero la Comunidad Europea en general, ha sido de restricción en los gastos, ser muy austero. Y eso ha sido la receta que tradicionalmente uno habría esperado en un contexto de alguien que fue muy gastador, que era la situación de la mayoría de las economías. Sin embargo, el problema es que en la medida en que tienes una economía que se está contrayendo muy fuerte, y además un gran actor social como los gobiernos, los estados, son además muy restrictivos en su gasto, tienes mucho daño en el sector inmobiliario y tienes mucho desempleo, entonces nadie gasta en la economía y esto empieza a ser un problema endémico. El problema de actividad empieza a ser un problema endémico. Entonces hoy día de lo que se habla es hasta dónde ser tan austero, ¿no? Y ahí probablemente la posición alemana está en el extremo de la austeridad, y a lo mejor la posición francesa hoy, con un nuevo signo político, podría hacer cambiar en algo esta posición alemana. Inestabilidad política, pero que también, si ya nos metemos de fondo en el tema económico, hay 2 puntos que hay que tener en cuenta. Primero, tú hablabas de la liquidez, un tema que se ha ido solucionando, sí. El Banco Central Europeo ha estado funcionando con fuerza en este punto, pero lo que se discutía cuando se inyectaba liquidez era, bueno, ¿cómo se sustenta esto? Y el concepto que salía rápidamente era el de recuperación económica. ¿Cómo va este tema en Europa? ¿Hay una recuperación económica de las naciones o es un tema que se está aplazando hasta ya, no sé, un par de años más? Hay, diríamos, una doble velocidad en Europa. Claramente la velocidad de Alemania y algunos países más del norte de Europa presentan condiciones económicas y de actividad bastante fuertes, de muy buena perspectiva futura. Sin embargo, las economías del sur es todo lo contrario, y ahí yo te diría que en algo se parece más Francia al sur que al norte. España, desde luego, Portugal, Italia, Grecia y Francia un poco menos, tienen debilidades mayores que el resto de las economías del norte. Y, por tanto, tenemos una Europa fraccionada, en economías que crecen, que tienen bajo desempleo, y economías que definitivamente no van a crecer, están muy endeudadas y tienen altos desempleo. Pero Europa quiere funcionar como uno solo, y parece que Alemania también quiere eso. Por tanto, mi percepción es que tendrá que ceder un poco esta posición de austeridad Angela Merkel en pos de tener una Europa que continúe integrada y que permita mayor crecimiento en las economías del sur. De otra manera, lo más probable es que sigamos teniendo tensiones sociales fuertes y muy bajo nivel de crecimiento. El tema financiero, como tú bien decías, Nicolás, yo creo que está definitivamente resuelto. Las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo fueron muy potentes, dieron una señal muy clara. ¿Cuál es la salud de los bancos en este escenario también? La salud de los bancos todavía está muy débil, está muy anémico. Los bancos españoles, desde luego, los bancos franceses también con bastantes problemas, muy expuestos a lo que sean los incumplimientos de otras zonas periféricas de Europa.
Pero hay un gran actor que es el Banco Central Europeo, que ya dio una señal de entregar liquidez, y a un Fondo Monetario que muy activamente también podría apoyar la reestructuración de las carteras bancarias en algunos países en problemas. Por lo tanto, yo descartaría por el momento una quiebra masiva de los sistemas financieros en Europa. Claudio, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque protagonista tenemos a Europa, pero claramente Estados Unidos siempre es muy relevante y actúa un poco como contrapeso de esta situación bastante caótica que se vive en el viejo continente. ¿Cuál es tu percepción de la primera economía del mundo? De más y de menos. Yo diría que bastante de más, signos positivos en el empleo, en algunas cosas como la tasa de desempleo claramente descendiendo, tal vez en la contratación, en algunos indicadores de contratación, no todo lo bueno que nos gustaría, pero en general yo diría que el empleo ha ido mejorando respecto a hace meses atrás. Algunos sectores también con muy buenos desempeños. El sector más de consumo, ya no tanto de consumo menos masivo y de consumo más básico, sino que algunos sectores de consumo masivo también se están recuperando. Las automotoras, por ejemplo, están reportando muy buenos números, y eso significa que están teniendo esos sectores también mejores actividades. Está claro que creo el sector inmobiliario no va a significar durante este año tampoco un sector que nos sorprenda, pero sí el sector de consumo masivo, que es muy bueno, que se está incorporando a los niveles de actividad positivos, y el sector financiero, que está tratando de solucionar sus problemas también, tal vez asociado a este menor nivel de desempleo y recuperación del sector de consumo masivo. Por último, Claudio, te llevo al plano local, pero también con este dejo que nos interesa mucho aquí en DFTV, el tema de las recomendaciones. ¿Cuál es la situación del mercado chileno y a dónde tienen que apuntar y dónde dejar sus fichas los inversionistas en estos tiempos bastante volátiles? Bien volátiles los tiempos, bien difícil establecer que el mercado chileno pueda tener una senda de crecimiento muy explosiva en las próximas semanas o en el corto plazo. Yo creo que es un mercado que ha logrado niveles de valoración que están en el borde alto, diría, de lo que han sido la historia reciente. Otros mercados latinoamericanos no están en ese nivel y por tanto podrían eventualmente ser más favorecidos por los inversionistas extranjeros. Las AFP también han sido reacias todavía a entrar fuertemente al mercado de renta variable local. Por lo tanto, hay dos grandes variables que no se están dando para pensar que el mercado de renta variable local sea muy expansivo en el corto plazo que viene en adelante. Sin embargo, hay algunos sectores que me parece que sí dan para estar confiados. La banca, por ejemplo, un sector que incluso hace una semana atrás aumentó sus perspectivas de crecimiento de las colocaciones y están teniendo muy buenos números. Creo que el sector retail creo que va a mantener una senda de crecimiento también interesante asociado a la dinámica del consumo interno. Así que veo que hay una posibilidad interesante en esos dos sectores. Eventualmente va a haber que ver las empresas más asociadas a hidroelectricidad, en la medida en que podamos tener condiciones hidrológicas distintas, podrían también transformarse en una buena alternativa. Tranquilo, pero siempre analizando lo que va pasando. Entonces, Claudio, de todas maneras, muchas gracias por esta entrevista y el análisis que siempre nos interesa acá tener en DFTV. Muchas gracias. A ustedes. Y ustedes, bueno, los invitamos como siempre a una nueva entrevista aquí en DFTV.